todos los días y en aspectos diferentes de mi vida. Me preocupa cómo esté la casa, los estudios de mis hijos, si podré llegar al fin de mes con mi pensión de jubilado y la salud de mi esposa. Además, el paciente refiere problemas para dormir con insomnio de conciliación, falta de energía. Quiero leer un libro y tengo que leer hasta 4 veces un párrafo para entenderlo. La esposa del paciente indica además que casi todos los días, cosas diarias triviales como recordarle el pago de las cuotas de la hipoteca, se queja de dolor muscular cervical. El paciente niega el uso de sustancias y medicamentos que puedan generar ansiedad. Al preguntarle desde cuándo presenta estos síntomas, refiere: creo que desde hace más de 8 meses estos síntomas se incrementaron. ¿Qué es lo que te llama, Romina, no? ¿Qué es lo que te llama más la atención, Romina, del ejemplo? Que es un paciente que presenta insomnio de conciliación, que también se encuentra irritable ante las cosas y que tiene múltiples preocupaciones. Múltiples preocupaciones. ¿Cuánto tiempo lleva de repente con esa ansiedad? 8 A ver, meses. 8 meses, ¿no es cierto? ¿Qué más te llama la atención? Los dolores El dolor cervical, la irritabilidad. Y ¿tú te preocuparías tanto por estas cosas? Si ya probablemente soy jubilado, por las... ¿Y qué más? ¿Qué te parece este síntoma? Quiero leer un libro y tengo que leerlo hasta 4 veces para entender un párrafo. ¿Son problemas en qué? En la atención y en la concentración. Entonces, pero ¿tiene ánimo deprimido? ¿Tiene anedonia? ¿Es una depresión? No. ¿Tiene ataques de pánico, que ya les he descrito cómo son? No. ¿Tiene miedo a un estímulo específico? Tampoco. Correcto. Entonces, ¿qué cosa es? Es un trastorno de ansiedad generalizada, es el paciente preocupado. Es fácil hacer el diagnóstico, ¿no, chicos? Correcto, entendiendo el concepto. Entonces, ¿cuál es la clínica del TAC? Miren, dense cuenta. Miedo y preocupación, ansiedad, miedo y preocupación generalizada, junto con preocupación generalizada. Problemas con el sueño. ¿El paciente tenía problemas para dormir? Sí. Y clásicamente en los trastornos de ansiedad que hemos descrito que hay con el sueño, hay insomnio de conciliación, ¿correcto? ¿Hay fatiga? Sí, el paciente está más... Si no duerme bien, ¿tendrá energía en la mañana? No. Hay hiperactivación, es como si el paciente estuviera hipervigilante frente a cualquier situación. Luego, ¿hay problemas en la concentración en nuestro paciente? Por supuesto. Lee el libro y no lo entiende. ¿Está irritable? La esposa le dice: tienes que ir a pagar por favor la hipoteca de la casa. Que no me molestes, agarra el recibo de la hipoteca y la rompe y se lo tira. No, está irritable. Y además hay tensión muscular. Y esto tiene que durar por lo menos 6 meses, ¿sí? Y ahí tienen una imagen. Y se van a dar cuenta acá, chicos, les voy a enseñar cómo hacemos el diagnóstico de un TAC. Primero le tengo que preguntar pues al paciente: ¿estás preocupado? Y probablemente, ¿qué me va a decir el paciente? Sí, ¿no? Y entonces, tengo que ver la temática de sus preocupaciones. ¿Qué tal si es un paciente que está preocupado por un complot contra él y cree que alguien le ha insertado un chip en el cerebro? Eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? No es un cuadro de ansiedad, ¿sí? Le preocupa la salud de sus familiares, le preocupa la calidad de sus relaciones interpersonales, le preocupa el desempeño en la escuela y en el trabajo, las posibilidades de robo o ruina en su casa. Y enfocamos y recogemos síntomas, ¿no es cierto? Y en estos últimos meses, para más o menos enfocar los 6 meses, ¿no? ¿Te has sentido inquieto o irritable? Para ver si hay hiperactivación, irritable. ¿Sientes tensión muscular? Muchas veces estos pacientes refieren bastante tensión muscular, chicos, a nivel cervical, ¿sí? ¿Te cansas con facilidad? ¿Sufres de insomnio? ¿Tienes problemas de concentración? Miren, con estas preguntas prácticamente hacemos el diagnóstico y establecemos también el tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo usted se siente así? ¿Ya? Y acá tenemos los criterios diagnósticos, ¿no? DSM-5, como siempre, chicos, es un poquito más específico, ¿no? Y da más que todo un tiempo, pero siempre tengan en cuenta que
que en el trastorno de ansiedad generalizada hay ansiedad caracterizada por temblor, tensión muscular, sudoración, aturdición, palpitaciones y ansiedad no asociada con un objeto, evento o situación. Pero lo que tienen que recordar es la preocupación excesiva por cosas del día a día, cotidiana. Y el mismo paciente se da cuenta, si uno le pregunta, ¿y usted no siente que su preocupación es excesiva? Y él va a decir, sí, ¿no? Creo que sí me estoy preocupando demasiado, pero no puedo controlarlo, ¿sí? Por eso acá dice dificultad para controlar o manejar la preocupación, ¿sí? Y siempre excluyendo que se deba a otro trastorno mental, que sea inducido por sustancias o que sea una enfermedad médica, ¿correcto? Y acá hay una memotecnia para que puedan recordar los criterios de la ansiedad generalizada. Macbeth se flagela constantemente intentando inhibir sus pecados, ¿ya? ¿M de qué? De un periodo de... Bueno, es una ansiedad, para que recuerde, es una ansiedad excesiva que ocurre casi la mayoría de todos los días, por un periodo de por lo menos 6 meses, sobre una serie de eventos o actividades. Ya recuerden eso. Dificultad para controlar, y el paciente reconoce que es una preocupación excesiva y tiene dificultades para controlar esa preocupación. ¿Y por qué esta memotecnia Macbeth se flagela constantemente intentando inhibir sus pecados? Por eso. MD, tensión muscular, que a predominio cervical. FD, fatiga. CD, problemas de concentración. ID, inquietud. La otra I de inhibir, de irritabilidad, y la otra P de problemas para dormir o el insomnio de conciliación. Entonces, así recuerdan, chicos, la ansiedad generalizada. Macbeth se flagela constantemente intentando inhibir sus pecados. Es lo mismo que se acuerdan que les enseñé respecto a la distimia, ¿no? El paciente que es alérgico a la felicidad, con las siglas ACHIS, ¿no es cierto? Es fácil recordar eso, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir con un ejemplo. Romina fue la que leyó, ¿no? A ver, dame un número, Romina. 10. Ya, 10. Entonces, contamos para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es tu nombre? Paola. A ver, Paola. Lee, por favor. Una madre de 37 años se divorció hace 6 meses y tiene la custodia de sus 2 hijas. Empezó a trabajar a jornada completa para llegar a fin de mes. Hace unos 2 meses, estando en el trabajo, empezó a encontrarse muy nerviosa. En pocos minutos tenía palpitaciones, le costaba respirar y casi pierde el conocimiento. Los compañeros la llevan a toda prisa al hospital, le realizan un reconocimiento médico y no encuentran ninguna causa. Al cabo de una semana tiene otro episodio similar en el supermercado y siente mucha vergüenza, porque ha de tumbarse en el suelo unos 10 minutos, rodeada de los demás clientes de la tienda, hasta que los síntomas ceden. Tiene después otros 2 sustos en situaciones distintas. Está siempre preocupada a la espera de que el problema ocurra de nuevo. Ha dejado de acudir a varias reuniones de trabajo para evitar sentirse avergonzada delante de los compañeros y no volver a hablar. ¿Ya? ¿Qué es lo que te llama la atención de acá, Paola? El caso clínico. La paciente de 37 años. ¿Y qué está? ¿La ansiedad es continua o la ansiedad viene por picos, por episodios? Por episodios. ¿Y hay más componente de qué tipo? ¿Hay más preocupación o hay más componente somático? Más somático, ¿no es cierto? ¿Qué encuentras, a ver, de la parte vegetativa? Palpitaciones, dificultad para respirar, siente que puede perder el conocimiento, ¿no es cierto? La han llevado al hospital y ¿qué le han dicho? Que todo está normal, ¿no es cierto? Y además después, ¿qué empieza a pensar? Empieza a tener miedo a que le pueda dar un nuevo episodio y no encontrar a alguien que la ayude, ¿no es cierto? Incluso se ha llegado a tumbar en el suelo de un supermercado casi 10 minutos
y hasta ese momento cede, porque si ustedes recuerdan, un infarto agudo de miocardio, que normalmente tiene ese dolor, ese angor pectoris en la zona de la corbata que se dice, hay un periodo, ¿no es cierto?, que justamente en la clase anterior les comentaba a sus compañeros. Ustedes han leído semiología de Argente, ¿no es cierto? Han hecho con Argente. ¿Alguno de ustedes ha leído Massey? Hay un libro de semiología argentino, Massey, muy bueno. Ya hay un periodo que se denomina, pero incluso en Argente está, periodo de alarma de Gallavardino. Ya el periodo de alarma de Gallavardino nos hace pensar de que más allá de 30 minutos sí probablemente un angor pectoris sí es un infarto agudo de miocardio. Pero clásicamente un ataque de pánico dura entre 10 como máximo 20 minutos. Y después del ataque de pánico el paciente se siente sumamente cansado y hay bastante sueño. Entonces, por eso muchas veces dentro de los ataques de pánico entran en el diagnóstico diferencial la epilepsia del lóbulo temporal, porque la epilepsia del lóbulo temporal puede generar la sensación de pánico, pero en la epilepsia pues va a haber aura, y si yo le hago un electroencefalograma a ese paciente va a haber pues epilepsia, ¿no? Y dense cuenta que la paciente está preocupada a la espera de que probablemente pueda ocurrir de nuevo, ¿está alterando su funcionamiento o no está alterando su funcionamiento? ¿Y qué le da miedo? Volverse loca, ¿no es cierto? Y otros pacientes, ¿hacia qué, digamos, se configura el miedo, ¿no? Más que todo por nuestras creencias culturales. Uno, porque todo dolor torácico en la región hemitorácica izquierda puede denotar y que sea, digamos, de tipo opresivo, puede ser un infarto agudo de miocardio. La despersonalización, la desrealización, le hace pensar al paciente que puede volverse loco, ¿correcto? Y el mareo, la sensación nauseosa, o incluso a veces el paciente con un ataque de pánico puede presentar parestesias. Le hace pensar que está teniendo un accidente cerebrovascular. Y un paciente joven, que es cuando se presentan, es muy poco probable, ¿no? A no ser que tenga una malformación, tenga tan mala suerte que tenga una malformación arteriovenosa y justo la malformación arteriovenosa se rompió, ¿no? Pero es poco probable, ¿no es cierto? Entonces puede pensar eso el paciente. Y muchas veces es lo que sucede, y van a ver cuando sean internos, llegan incluso hasta pacientes que empiezan a hiperventilar. Y si yo empiezo a hiperventilar, ¿qué tipo de problema? ¿Qué hago cuando empiezo a hiperventilar? Estoy botando CO2, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Hago alcalosis respiratoria y eso perpetúa más la dificultad para respirar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es por eso que muchas veces estos pacientes, hay a veces ataques, y eso es lo que yo quiero que diferencien, ¿no? Un paciente, de todos nosotros yo les aseguro que por lo menos unos 10 o 15 ha tenido un ataque de pánico, les aseguro, ¿sí? Pero no todos hemos desarrollado un trastorno de pánico. O sea, una cosa es un ataque de pánico aislado y otra cosa es que ya he tenido el ataque de pánico y empiezo a pensar de que me va a volver a dar, y si me vuelve a dar nadie me va a ayudar, entonces, y empiezo a evitar algunas situaciones y a restringir las cosas. Y muchas veces en el tiempo el paciente que tiene un ataque de pánico desarrolla un cuadro depresivo, ¿sí? Eso es algo muy importante recordar. Entonces, eso es clásicamente, entonces, apréndanme a diferenciar. Yo les puedo poner en el examen, ¿no? Paciente que por primera vez de repente empieza a experimentar de manera súbita taquicardia, sensación de muerte inminente, dificultad para respirar, tiene parestesias en cara, ¿correcto? Es evaluado en medicina de emergencias, le realizan tomografía, se le realizó un electrocardiograma, se le realizó enzimas cardíacas, se le realizó toxicológico para drogas, no encontrándose bajo parámetros normales. Es un primer ataque, ¿no es cierto? ¿Cuál es el diagnóstico? Ustedes tienen que poner ataque de pánico, no es un trastorno de pánico, porque en el trastorno ya el paciente empieza a preocuparse por las consecuencias de que suceda un nuevo ataque. Empieza a evitar ciertas situaciones que puedan generar un nuevo ataque.
¿sí? Y altera el funcionamiento. Un solo ataque de pánico no va a alterar mi funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, acá está la clínica del trastorno de pánico, panic disorder, ansiedad anticipatoria con miedo. Tengo miedo a un nuevo ataque de pánico y la preocupación acerca de los ataques de pánico. Y a diferencia de los otros trastornos de ansiedad, los ataques de pánico son inesperados. Estoy caminando por la calle y me empiezo a sentir así. Y además, ya después del... Y clásicamente, chicos, esto nunca, no se olviden, ¿no? El paciente que tiene un trastorno de pánico le puede describir de una manera bien detallada la primera vez que le dio un ataque de pánico. Dónde estaba, qué sentía, qué estaba haciendo, le describe, ¿sí? Y cambio o evitación fóbica o cambio conductual. Porque muchos de estos pacientes con ataques de pánico, por el mismo miedo a que les dé un ataque de pánico, se sienten más seguros en su casa y hacen una agorafobia. ¿Ya? Recuerden, por favor, eso. Entonces, estos esquemas, por ejemplo, de STAR son bien didácticos para poder entender lo que es los diferentes trastornos de ansiedad. Este es un trastorno de pánico. Y por lo menos tiene que ser durante un mes, ¿no es cierto? Ya el paciente, por ejemplo, ha hecho ya un ataque, 2 ataques, 3 ataques, ya pasó el mes y tiene miedo a que le dé un nuevo ataque, empieza a preocuparse por esos nuevos ataques, tiene nuevos ataques y empieza a tener evitación de ciertas situaciones y cambios conductuales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar un trastorno de pánico? Entonces, al igual que hacíamos preguntas de descarte, en el TAC vamos a hacer preguntas. ¿Has tenido algún ataque de pánico o ansiedad? Pero la población general, pues chicos, no sabe qué es un ataque de pánico, no sabe qué es un ataque de ansiedad. Por ejemplo, en Puerto Rico le dicen crisis de nervios, por ejemplo, ¿no? Y entonces le tengo como médico, es mi función explicarle qué es un ataque de pánico y le digo en un lenguaje coloquial, ¿no? Un ataque de pánico es un torrente repentino de miedo y nervios donde el corazón golpea, te falta el aire y tienes miedo de perder el control o incluso morir. ¿Te ha pasado algo así? Entonces, miren, se dan cuenta, estamos normalizando la experiencia. Y el paciente más fácil me va a decir sí. Entonces, enfocamos, recogemos los síntomas y caracterizamos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste uno de estos ataques? ¿Podrías describírmelo? ¿Qué estabas haciendo cuando te dio? ¿Cómo te hizo sentir y cuánto tiempo duró? Recuerden que la duración es más o menos entre 10, 20 minutos. Cuando tienes un ataque de pánico, ¿surge sin motivo alguno? ¿O más o menos sabes qué es lo que lo desencadena? Y ahí va la gran diferencia con las fobias específicas, ¿sí? Un ataque de pánico puede ser desencadenado por un paciente que tenga una fobia específica, por ejemplo, a los ascensores. El simplemente hecho de estar frente a un ascensor le hace dar un ataque de pánico. Se retira el estímulo, el paciente está tranquilo. ¿Sí? Eso en las fobias específicas. O lo mismo, por ejemplo, en la fobia a las agujas. Yo he visto, chicos, ¿no? La enfermera está yendo saca el capuchón de la aguja y el paciente tiene la descarga vasovagal propia de un ataque de pánico y se desmaya. ¿Sí? O ven sangre y se desmaya. O tienen otra descarga que es vomitar, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces, chicos, también es muy frecuente en los pacientes que tienen un trastorno de pánico que en la noche el paciente está durmiendo y de repente en el sueño lo hace despertar un ataque de pánico y se levanta muy preocupado, sintiendo que el corazón y a esa hora de la madrugada va por emergencia del hospital. ¿Sí? Y recuerdas cuando tuviste tu primer ataque de pánico, es muy frecuente que el paciente recuerde de manera muy descriptiva su primer ataque de pánico. ¿Sí? Entonces acá tenemos los criterios, recuerden, un mes de preocupación después de un ataque de pánico. Los ataques de pánico ocurren durante un periodo discreto que dura más o menos entre 10 a 20 minutos. Entonces va a tener, ahorita les voy a enseñar una memotecnia para que recuerden los síntomas, pero lo que tienen que recordar es que no hay un estímulo desencadenante. Se desarrolla de manera abrupta, pero después ya el paciente empieza a tener miedo a tener un nuevo ataque, las consecuencias del nuevo ataque
y la evitación fóbica de algunas situaciones que le pueden hacer pensar que pueda tener un ataque, ¿correcto? Y clásica, y miren por ejemplo, acá tenemos una entrevista a un paciente que tiene un ataque de pánico. Cuando tienes un ataque de pánico, ¿qué pasa exactamente por tu cabeza? Y esto es justamente una manera de hacer psicoterapia. ¿Siento que me voy a desmayar o peor? ¿Piensas que te vas a morir? Sí, es cuando realmente me da miedo, ¿correcto? Porque está asociando la sensación somática con el pensamiento de que me voy a morir, ¿sí? ¿Quieres decir que las sensaciones de pánico se intensifican cuando tienes esos pensamientos? Definitivamente, dice el paciente. ¿Pero has llegado a desmayarte? No. ¿Crees que sea posible que tus pensamientos hacen que te sientas aún más ansioso? Nunca lo había pensado de esa manera, pero supongo que tiene razón. Es decir, esto es lo que se denomina perturbación secundaria o ansiedad por el malestar. O sea, me siento ansioso por tener el propio ataque de pánico. ¿Sí? Y es justamente una de las técnicas de las cuales se vale la reestructuración cognitiva para este tipo de pacientes. Pero, ¿cómo creen que deberíamos actuar con estos pacientes? Lo que tenemos que hacer es un tratamiento abortivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento abortivo? De que suprimamos las crisis de pánico. ¿Y con qué suprimimos las crisis de pánico? Con benzodiazepinas. Y le damos probablemente, cuando veamos tratamiento, no se preocupen, les voy a explicar, y le vamos a dar pues su inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Mientras actúa, recuerden que el tiempo de latencia de respuesta antidepresiva de los IR son 2 a 4 semanas, casi lo mismo sucede en la ansiedad, 2 a 4 semanas. Mientras tanto, tengo que dar una pauta de una benzodiazepina que genere ansiólisis. Y eso es lo que muchas veces pasa, y lo van a ver cuando les explique, porque acá vamos a ver benzodiazepinas. Normalmente el clonazepam, por ejemplo, el alprazolam, por ejemplo, es una benzodiazepina de acción ultra corta, dura 4 a 6 horas. ¿Ya? Y muchos colegas utilizan el alprazolam como hipnótico. Si bien es cierto, va a tener acción hipnótica, sí, pero si el paciente está ansioso y yo le doy alprazolam una vez al día, ¿a qué hora va a pasar el efecto del alprazolam? Yo ahorita, por ejemplo, son las 5:30. Le doy alprazolam ahorita. A las 9:30 terminó su efecto y va a haber ansiedad de rebote. Cuando realmente, si yo quiero utilizar alprazolam de liberación inmediata, tengo que dar alprazolam mínimo 4 veces al día para tener un equilibrio estacionario y tener una concentración plasmática adecuada. ¿Sí? Lo mismo pasa, ¿cuántos de ustedes tienen abuelitos que les dan alprazolam para dormir? ¿No es cierto? Les dan alprazolam, ya duerme, pero en la mañana se levanta más ansioso de lo normal. ¿Correcto? Porque el alprazolam tiene un tiempo de vida media de 4 a 6 horas. A menos que utilicen el Xanax XR, ¿no? De 1 miligramo, que sí tiene 24 horas de acción. Ya es diferente, Xanax XR, ¿no? Ahora, hay por ejemplo muchos nombres. Esto más que todo para tratar de que vean cómo la industria farmacéutica también domina, ¿no? El lorazepam, si no me equivoco, tiene el nombre de Ativan. Y Ativan viene de algo que tiene que ver con el inglés Vanished Anxiety. Algo tiene que ver con eso. Si ustedes busquen a ver ahorita en sus celulares Ativan. El Ativan, si no me equivoco, es alprazolam. No, es lorazepam. Ansiolisis Treatment Vanished, algo así es. Ativan. Lorazepam, ¿no es cierto? ¿Ven? Lorazepam. Y viene ese nombre, ¿no? Ayuda para disminuir la ansiedad del inglés. De ahí viene Ativan. Miren, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya hemos dicho, ataques de pánico, ya sabemos que es un ataque de pánico. Una cosa, y les vuelvo a repetir, una cosa es ataque de pánico y otra cosa es trastorno de pánico. ¿Ya? Entonces, en el trastorno de pánico, hay ataques de pánico repentinos y recurrentes, debe tener por lo menos 4 de los 13 síntomas: memotecnia, corazón, respiración y miedo. ¿Sí? Grupo del corazón,
palpitaciones, dolor precordial, náuseas, grupo de la respiración, falta de aire, sensación de asfixia, mareo, parestesias, espasmos de calor frío, grupo del miedo, miedo a morir, miedo a volverse loco, sudor, sacudidas temblorosas, estos síntomas, despersonalización, desrealización, y como mínimo uno de los ataques ha seguido un mes de por lo menos uno de los siguientes 3 síntomas: que tenga miedo a tener un nuevo ataque de pánico, que tenga preocupación persistente sobre las implicancias propias de ese ataque de pánico, y un cambio de conducta significativo producto del ataque. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que les da un ataque de pánico en un transporte público. ¿Qué creen que va a hacer el paciente? Lo primero que va a hacer es, por favor, al boletero, baja en la esquina, le dice, y se baja. ¿Y podrá llegar a su lugar de trabajo, su lugar de estudios teniendo esto? No, ¿no es cierto? Y muchas veces, chicos, hay pacientes, ¿no?, que tienen trastorno de pánico, y a mí me ha pasado esto en experiencia clínica, ¿no?, en el Hospital General, jóvenes que ya pues el médico internista ha hecho su trabajo de manera adecuada, lo ha hecho ver por el cardiólogo le ha visto el electrocardiograma. Si no hay ninguna alteración en el electrocardiograma, ¿para qué pido enzimas cardíacas? Es un desperdicio de dinero, ¿no es cierto? Y además valoro los factores de riesgo de mi paciente, no tiene nada, ¿para qué pido? Y hacen la interconsulta psiquiatría. Yo, por ejemplo, voy como psiquiatra, no deseo que me evalúe el psiquiatra porque yo tengo algo médico, no tengo nada, yo no estoy loco, me dice. Hay una nota, ¿no? Paciente no desea hacerse evaluar por psiquiatría, se sella y... ¿no? Eso es así. Pasa, chicos, porque hay todavía estigma respecto a la enfermedad mental, ¿sí? Pero cuando esto empieza a repetirse, recién el paciente acepta la evaluación por psiquiatría, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Ya. ¿Dónde nos quedamos? Paula leyó el número. A ver, un número, Paula, con venganza. 20, ya lo contamos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos vamos para allá. 16, 17, 18, 19, 20. Su compañero que está con casaca de jean. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah, Alexander? Lee, por favor, el ejemplo. A ver, los demás, por favor, chicos. Escuchemos. Sus padres lo animan a salir con los chicos de su barrio, pero no se siente capaz. Todas las relaciones sociales le causan agobio, aunque los padres estén con él. Durante la evaluación le cuesta trabajar blanco. Quiere participar en las actividades del instituto y salir con amigos, pero no lo ha hecho por miedo a hacer el ridículo y sentirse avergonzado. Dice que no lo verán como un líder. Quiere serlo y que se meterán con él por ser nervioso. Dice que no puede estar en público. Normalmente se queda en casa, navega por internet y hace sus videos. Aspira a ir a algún tipo de escuela profesional, pero no hace mucho, que le preocupa no poder ni siquiera acabar el instituto debido a su nerviosismo. Llega a tener síntomas físicos y el reconocimiento médico. Realizado hace poco es normal. No consume alcohol ni otras sustancias, no toma medicamentos que puedan producir ansiedad. Niega tener ideas o intenciones o planes de suicidio. Ya. Entonces, es un adolescente primero, chicos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que le da miedo? Es un miedo, de repente es una ansiedad flotante, no tiene, digamos, no tiene una circunstancia, un contexto, un estímulo, aparece de repente la ansiedad, o hay algún estímulo frente a la exposición a alguna situación. ¿A qué se está exponiendo? A situaciones sociales y probablemente al escrutinio de las demás personas. ¿Correcto? Eso es lo que le da miedo. ¿Y está alterando su funcionamiento o no está alterando su funcionamiento? Sí, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que nosotros conocemos como ansiedad social, chicos, hay también lo que nosotros conocemos como una ansiedad social generalizada
que prácticamente al paciente lo limita en muchas actividades, ¿correcto? Y el paciente muchas veces prefiere tener un trabajo donde no haya mucha interacción con personas. Por ejemplo, bibliotecarios, patólogos, ¿no es cierto? O otras profesiones donde no hay mucha interacción con otras personas, ¿no es cierto? Alguien que tiene fobia social no va a ser psiquiatra, ¿no es cierto? En la vida, ¿no es cierto? O probablemente, y también hay una ansiedad que nosotros denominamos ansiedad por desempeño, ¿no? Y es lo que sucede muchas veces en los artistas, es decir, en los músicos. Antes de poder tocar o salir al escenario, tienen un ataque de pánico. Entonces, para eso se utiliza muchas veces el propanolol, los beta blockers. Ya los beta blockers se utilizan. Pero para una fobia social generalizada, no voy a utilizar beta blockers a cada rato, ¿no? Porque el otro es ansiedad por desempeño. Y esta es una fobia social generalizada. Y la fobia social, chicos, o el trastorno de ansiedad social, tiene mucha asociación con el trastorno de personalidad evitativo, donde evita situaciones. Pero acá se centra en su preocupación de el contacto social y que lo evalúen negativamente, o tiene ese miedo al escrutinio de las demás personas, ¿sí? Entonces, esto es una fobia social. Entonces, trastorno de ansiedad social, hay una ansiedad o miedo al desempeño social, ¿correcto? Y la preocupación respecto a la exposición. El paciente muchas veces, por ejemplo, sale adelante a hablar, está por decir y no dice nada y se queda congelado. O de repente sale y se desmaya. Pasa eso en el trastorno de ansiedad social. O tiene miedo probablemente a comer en lugares públicos porque otras personas pueden observar que está comiendo de una manera inadecuada. Entonces ahí entra, por ejemplo, el diagnóstico diferencial de un trastorno psicótico, ¿no es cierto? Donde en el trastorno psicótico el paciente va a tener una idea delirante. En la fobia social el paciente tiene miedo a la exposición, porque tiene miedo a que lo califiquen negativamente por haber hecho algo frente a un grupo de personas. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Además, por supuesto que la exposición a las situaciones sociales va a traer consigo ataques de pánico esperados, porque el paciente, por ejemplo, tiene miedo a hablar al público. Yo traigo una persona que tiene fobia social, la agarro y a empujones la meto acá y le digo habla, le da un ataque de pánico y se desmaya acá adelante, ¿no es cierto? Entonces hay ataques de pánico esperados y por supuesto va a haber evitación fóbica a las situaciones sociales, ¿no? Y finalmente va a haber un cambio conductual que va a generar una alteración en el funcionamiento del paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a valorar el trastorno de ansiedad social? Primeramente, preguntas de descarte, ¿no? Preguntarle al paciente, ¿te incomodan las situaciones sociales? Entonces, me refiero a situaciones como hablar en público, comer con personas desconocidas, hacer preguntas en frente de un grupo, o estar en una fiesta o en una reunión. Entonces, si me dice que sí, ya enfoco y recojo más los síntomas. ¿Qué tan incómodo te sientes cuando estás expuesto a estas situaciones, no? Ya le he explicado que es un ataque de pánico. ¿Has llegado alguna vez al punto de tener un ataque de pánico completo? Sí, probablemente he sentido ciertas palpitaciones y lo primero que he hecho es retirarme de la reunión. ¿Correcto? Es tu ansiedad tan intolerable que preferirías evitar todo tipo de situación social y es pues la evitación que hace el paciente. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces acá tenemos los criterios para el trastorno de ansiedad social. Como mínimo 6 meses, miedo a ser juzgado, analizado en una situación social, ¿no? Conductas de evitación, se evita situaciones sociales temidas, puede estar asociado a baja autoestima, puede causar ataques de pánico, pero ataques de pánico previsibles, es decir, está la situación social, no es como un trastorno de pánico, ¿correcto? El miedo o la ansiedad es desproporcionado al riesgo social, ¿correcto? Y si de repente las demás personas me
me ven comiendo de una manera que no es adecuada, ¿mi valía como persona depende de lo que opine el resto? No, ¿no es cierto? ¿O sí? No, no sé. Entonces, ahí funciona la reestructuración cognitiva en este tipo de pacientes. ¿Sí? Y acá tenemos el diagnóstico. Miedo al desempeño, chicos, ¿no? En situaciones sociales donde la persona está expuesta a gente que no le es familiar. Porque en su casa pues, conoce a papá, conoce a mamá, conoce a sus hermanos. Y ahí no, probablemente no tiene ese miedo. O al posible escrutinio por parte de los demás. Y esta exposición casi siempre provoca o llega a convertirse en un ataque de pánico que es esperable frente a la situación. ¿Sí? Ya vamos a ir por el ejemplo 5. A ver, ¿con quién nos quedamos? Con Alexander, ¿no? Ya, a ver, Alexander. Un número. 23. Ya, a ver, empezamos a contar desde acá. Cuenta, por favor. Se están durmiendo. Sí, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 23. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Harley. Harley, a ver, léeme por favor el ejemplo. Paciente de 18 años, quien asiste a consulta por presentar miedo intenso a la oscuridad. Refiere que desde niño presentaba esta inquietud asociada con temblor, sudoración, incomodidad abdominal, miedo intenso a permanecer solo cuando apagaban la luz en su habitación. Por este motivo se acostumbró a dormir con la luz prendida y posteriormente con el televisor. Refiere que esto ha sido criticado por los amigos y en ocasiones se han burlado del motivo por el cual asiste a consulta. A ver, Harley, ¿qué te llama la atención de este? Es un paciente ya mayor, ¿no es cierto? Normalmente nosotros de niños, mientras vamos explorando el mundo, vamos a tener miedo a la oscuridad. ¿Quién no ha tenido miedo a la oscuridad? ¿No es cierto? Pero después, ya de adultos, probablemente no le vamos a tener miedo a la oscuridad. Pero ¿qué les llama la atención, no? ¿Qué pasa cuando se expone a la oscuridad? ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué le está sucediendo? Es un ataque de pánico, pero asociado a una situación, a un objeto o a una circunstancia específica. Acá la situación viene a ser la oscuridad. Puede ser un objeto, por ejemplo, yo le puedo tener miedo a las arañas. Puede ser una circunstancia, puedo tener el miedo, por ejemplo, a los ascensores. ¿Correcto? Entonces, esto clásicamente, chicos, es el paciente, miren cómo ha empezado a adecuar su vida a este miedo. ¿Correcto? Ha empezado a dormir con la luz prendida y posteriormente con el televisor. Lo han criticado sus amigos y en ocasiones se han burlado de él, motivo por el cual asiste a consulta. Y si nosotros recordamos un poquito la epidemiología de los trastornos de ansiedad, hemos visto que, ¿esto qué es? Es una fobia específica, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los trastornos dentro de la ansiedad más frecuentes? La fobia específica. Porque muchas veces el paciente tiene vergüenza poder decir eso y no acude hasta que empieza a alterar su funcionamiento. Es lo que pasa y les decía justamente, y justamente estamos justo en el tiempo porque la anterior clase comencé con sus compañeros con esta diapositiva. Es cómo nos damos cuenta, digamos, en que altera el funcionamiento, ¿ya? Tenemos un empresario, un buen empresario acá, arequipeño, ¿ya? Que lo llaman de Lima y le ofrecen un trato muy bueno que le va a generar unas ganancias enormes en un negocio. Lo llaman a las 9 de la mañana y le dicen, ¿sabe qué, señor X? Tiene que estar usted a las 5 de la tarde en tal avenida en Miraflores para la firma del contrato. Ya está todo listo. Entonces, ya, Garro, ¿cómo va a poder llegar a Lima para estar a las 5 de la tarde si ahorita es las 9 de la mañana? ¿Qué tiene que hacer? Tomar un vuelo.
¿no es cierto? Y puede conseguir el pasaje, lo consigue. Le va a costar, pero probablemente no va a tener comparación con lo que va a ganar en el negocio. Pero nuestro paciente tiene fobia a volar y no compra el pasaje y pierde el negocio de su vida. Eso es lo que digamos una fobia específica cuando altera el funcionamiento, chicos. Entonces, muchas veces en la fobia específica el tratamiento, ustedes se van a dar cuenta, es la desensibilización sistemática. Correcto, ¿sí? Por ejemplo, María tiene miedo, a ver, ¿a qué? A los patos, ya, a los patos. Entonces, sí le tiene miedo a los patos. Entonces, yo no puedo, digamos, yo no voy a hacer, digamos, hago que todos ustedes salgan de la clase, llamo a una avícola y hago traer 1000 patos, y la meto a María con los 1000 patos y la encierro. Le va a dar un ataque de pánico, pues probablemente, ¿no? Entonces, la desensibilización sistemática, chicos, es progresivamente mostrarle al paciente el pato y señalarle que es inofensivo y progresivamente ir exponiéndolo a la situación temida. Casi en las fobias específicas lo que más funciona es la terapia cognitivo-conductual. Más que todo nosotros nos ayudamos del tratamiento farmacológico para disminuir la ansiedad. A este paciente, por ejemplo, si tiene que firmar el contrato, yo lo que haría sería darle una benzodiazepina sublingual, por lo menos unos 2 miligramos, y va a ir sin ansiedad y va a subir incluso un poco somnoliento al vuelo, pero llegando ya va a estar más despierto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y esto es justamente lo que nosotros conocemos como fobia específica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo preguntamos? ¿Tiene algún miedo especial como miedo a insectos o a los aviones? ¿Alguna vez ha tenido un ataque de pánico estando cerca de aquella cosa que le da miedo? Enfocamos y recogemos síntomas. Si recibimos respuestas afirmativas a las preguntas anteriores, debemos establecer si la fobia específica interfiere de manera significativa con el funcionamiento psicosocial. Muchas veces los pacientes que tienen una fobia específica no acuden por el temor, chicos, al igual que en el TOC, de ser tildados de locos. Sí, de ser tildados de locos. Y por eso a veces no acuden. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los criterios y el diagnóstico, ¿no? Miedo excesivo e irracional a un objeto o situación específica. ¿Quién no ha visto este capítulo de Los Simpsons? ¿Se han visto, no es cierto? Entonces ahí a Homero le tapa los ojos para que no vea, porque tiene miedo que su hijo sea homosexual, ¿no es cierto? ¿Se han visto este capítulo? No han visto, ¿no? A ver, les recomiendo que lo vean. Es bien gracioso, es bien gracioso. Y hay cuando uno se expone al estímulo fóbico, causa una ansiedad intensa que puede llegar a un ataque de pánico esperado por la situación específica. Entonces, DSM-5, chicos, es más específico, ¿no? Hay fobias a animales, hay fobias a agujas, hay fobias a volar, diferentes tipos de fobias. ¿Ya? Nos vamos a quedar justo, chicos, para cómo vamos a abordar los trastornos de ansiedad, y justo nos va a alcanzar los 45 minutos que tenemos para poder terminar de manera adecuada la clase.